qué el búfalo cafre, un herbívoro que parece estar hecho solo para huir, se atreve a dar media vuelta y enfrentarse a toda una manada de astutas leonas? ¿Qué hace que las crías de elefante, incluso cuando están protegidas dentro de la manada, sigan siendo el objetivo principal de los depredadores más temibles de la sabana africana? Y en este mundo brutal, ¿es la fuerza, el número o la unidad lo que determina en última instancia quién sobrevive? Los gigantes de la sabana. El amanecer acaba de llegar a la sabana. Una fina niebla se disipa lentamente bajo la luz del sol, revelando una enorme presencia en movimiento en medio del mar de hierba seca y amarilla. Se trata del búfalo cafre, uno de los herbívoros más peligrosos e impredecibles de África. Cada búfalo cafre puede pesar casi 1 tonelada. Su cuerpo musculoso y sus patas cortas pero poderosas están diseñados para soportar largos viajes y violentos enfrentamientos. Sobre su cabeza se alza un enorme par de cuernos que se extienden hacia afuera antes de unirse en la frente en un único y sólido escudo óseo. No se trata solo de un arma, sino de una advertencia a cualquier depredador que se atreva a acercarse demasiado. Pero la verdadera fuerza del búfalo cafre no reside en ningún individuo en particular, sino en la alianza. Viven en grandes manadas, a veces de cientos de ejemplares. Las crías y las hembras se mantienen en el centro, mientras que los machos adultos forman un círculo defensivo a su alrededor. Cada individuo conoce su posición. Cuando aparece el peligro, toda la manada reacciona como un solo organismo. Desde la hierba alta, los leones observan. Son pacientes, silenciosos y calculadores. Lanzan un ataque repentino al borde de la manada. Una táctica habitual de los depredadores alfa. Ha llegado el momento. El contraataque estalla con tal violencia que incluso los leones dudan. Abrumados por la fuerza colectiva y la agresividad implacable, se ven obligados a retirarse. Esta vez, los búfalos del cabo prevalecen. Pero la sabana nunca permite la complacencia. Cuando la luz del día comienza a desvanecerse, surge otra amenaza. Las hienas. Las hienas no atacan de frente. Siguen,
acosan y obligan a la manada a seguir moviéndose, agotándola hasta la extenuación. Ahora, la fuerza ya no reside en una carga decisiva, sino en la resistencia. Y en esta guerra de desgaste, la alianza comienza a fracturarse. Un joven se queda atrás, separado del círculo protector. En un instante, la manada de hienas se abalanza sobre él. Esta vez, los búfalos cafres pierden. Tal es el precio de la vida en la sabana. Ni siquiera las especies más poderosas pueden derrotar a todos sus enemigos. Pero la manada sigue avanzando. No se detienen, no miran atrás. Porque en la sabana africana, la vida no pertenece a los más fuertes, sino a aquellos que saben mantenerse unidos y seguir adelante después de una derrota. A través de las áridas tierras de África, donde la hierba crece escasa y los arbustos espinosos se aferran a la tierra agrietada, una silueta enorme se adentra silenciosamente en la luz. El rinoceronte, uno de los animales más antiguos que aún sobreviven en la tierra. Hay dos especies principales de rinocerontes africanos: el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Ambos poseen cuerpos de varias toneladas, una piel tan gruesa como una armadura y un cuerno hecho de queratina, el mismo material que las uñas humanas. Su vista es deficiente, pero su olfato y su oído son extraordinariamente agudos, lo que les permite detectar el peligro a gran distancia en un mundo lleno de riesgos. A diferencia del búfalo cafre, el rinoceronte es un animal solitario. Cada individuo controla un vasto territorio, marcado con su olor y montones de excrementos distintivos. Rara vez buscan el conflicto, pero cuando se sienten amenazados, los rinocerontes pueden embestir a una velocidad asombrosa, convirtiendo su enorme cuerpo en una fuerza imparable. En la sabana, los rinocerontes a veces se enfrentan a otros gigantes. En los abrevaderos poco profundos, un encuentro con un hipopótamo puede degenerar rápidamente en una peligrosa demostración de fuerza. Cuando se enfrentan a los elefantes, los indiscutibles gobernantes de esta tierra, los rinocerontes suelen optar por ceder. Estos enfrentamientos rara vez se convierten en verdaderas batallas, porque un solo error puede costar la vida. Pero el enemigo más peligroso del rinoceronte no tiene garras ni colmillos. Durante décadas, los humanos han cazado sin descanso a los rinocerontes. Sus cuernos, inútiles en medicina, se han promocionado falsamente como artículos de lujo y curas milagrosas en el mercado negro. Esto ha llevado a los rinocerontes africanos al borde de la extinción. Algunas subespecies se han reducido a solo unas pocas docenas de individuos en estado salvaje, que existen tan frágiles como una llama al viento. Hoy en día, los rinocerontes viven bajo estricta protección. Los guardabosques patrullan día y noche. A algunos individuos se les colocan dispositivos de rastreo y a otros incluso se les recortan los cuernos para reducir su valor para los cazadores furtivos. Estas medidas son duras, pero necesarias para preservar una especie que está desapareciendo progresivamente.
Al caer la tarde, el rinoceronte continúa su solitario viaje. Cada lento paso se hunde en la tierra ancestral, un recordatorio de un mundo que una vez fue más amplio y salvaje. Si los rinocerontes desaparecen, la sabana no solo perderá una especie, sino una parte de la memoria de la Tierra. Las jirafas se elevan sobre la sabana africana, dominando a todos los demás animales. Con una altura superior a los 5 metros, disfrutan de una vista panorámica y se convierten en silenciosas observadoras de esta vasta tierra. El cuello excepcionalmente largo de la jirafa contiene solo 7 vértebras, pero cada una de ellas es extraordinariamente alargada. Un corazón poderoso y un sofisticado sistema vascular les permiten bombear sangre al cerebro y evitar el shock cuando se agachan para beber. El momento más peligroso del día. Viven en grupos dispersos, moviéndose suavemente entre las acacias. Sus lenguas largas, flexibles y oscuras permiten a las jirafas alimentarse de hojas espinosas sin sufrir lesiones. Gracias a su gran visión, su presencia también advierte involuntariamente a otros herbívoros del peligro. A pesar de su naturaleza dócil, las jirafas no son débiles. Cuando se sienten amenazadas, las poderosas patadas de sus largas patas pueden hacer dudar incluso a los leones. Sin embargo, suelen optar por la evasión antes que por la confrontación. Durante la temporada de apareamiento, los machos se ensarzan en batallas cuelladas. Balancean sus pesadas cabezas y cuellos contra sus rivales para demostrar su fuerza. El que permanece en pie hasta el final se gana el derecho a aparearse. Desde tales alturas, observan en silencio cada movimiento de la sabana, como centinelas silenciosos del mundo salvaje. El suelo tiembla ligeramente con cada paso lento. Desde detrás de una línea de árboles bajos, emergen los elefantes africanos, los animales terrestres más grandes del planeta, y también unas de las criaturas más complejas socialmente de la Tierra. Un elefante adulto puede pesar más de 6 toneladas. Sus enormes orejas no solo ayudan a disipar el calor bajo el implacable sol de la sabana, sino que también funcionan como ventiladores vivos. La larga trompa, con más de 40.000 haces musculares, es una herramienta multifuncional perfecta. Se utiliza para beber agua, recoger hierba, arrancar árboles, detectar olores y comunicarse con otros a través de sutiles vibraciones. La manada está liderada por una matriarca, el individuo con más experiencia. En su memoria se encuentra un mapa invisible de la sabana, donde se puede encontrar agua durante las sequías prolongadas, donde es seguro dar a luz y qué zonas deben evitarse cuando se avecina el peligro. Este conocimiento se transmite de una generación a otra, formando la base de la supervivencia de la manada. A pesar de su abrumador tamaño, las crías de elefante a veces siguen siendo el objetivo de los leones. Pero para alcanzarlas,
Los depredadores deben enfrentarse a una fila de elefantes adultos que forman una pared viviente. La mayoría de las cacerías terminan antes de empezar realmente. El suelo comienza a temblar, pero no por una cacería. En medio de la sabana, dos elefantes machos se detienen y se enfrentan. No hay rugidos atronadores, solo un silencio tenso como una cuerda tensada. Las hormonas recorren sus cuerpos. Ha comenzado el must. Ya no se trata de la vida cotidiana de la manada, sino de un momento de supervivencia para el linaje. Sus orejas se abren de par en par y sus enormes cuerpos avanzan paso a paso. El polvo se arremolina bajo sus pies. Entonces se produce la colisión. Por fin, se decide la victoria y la derrota. El elefante ganador permanece en pie, con las orejas bien abiertas, el cuerpo erguido y los colmillos cubiertos de polvo rojo. Emite un rugido largo y profundo, declarando su victoria, su dominio y su derecho a acceder a las hembras. La batalla termina sin derramamiento de sangre. En la sabana africana, no todas las batallas terminan en muerte, pero tanto el vencedor como el vencido comprenden claramente su lugar dentro del orden salvaje. En un rincón bajo de la sabana, donde la hierba no crece más allá de la rodilla y pequeños montículos salpican el suelo iluminado por el sol, un mundo diminuto pero bullicioso está en marcha. Aparecen las mangostas, rápidas, alertas y constantemente en estado de alerta. Las mangostas son pequeños mamíferos de cuerpo largo, patas cortas y reflejos rápidos como el rayo. Viven en grupos muy organizados, en los que cada individuo desempeña una función definida: centinelas, recolectores y cuidadores de las crías. Cuando uno se pone de pie sobre sus patas traseras, escudriñando los alrededores, todo el grupo lo entiende. Ese es el sistema de seguridad de la sabana. Pero además de cazar insectos, serpientes pequeñas y huevos, las mangostas también prestan un servicio especial a los residentes más grandes. Cerca de allí, un jabalí yace estirado en el suelo, con los ojos entrecerrados. No está asustado, no está en guardia, porque está en el spa. Las mangostas se suben al cuerpo del jabalí
y buscan cuidadosamente las garrapatas y los parásitos que se adhieren a la piel y se esconden en sus pliegues. Cada pequeño mordisco elimina un parásito. Para el jabalí, esto le alivia el picor y reduce el riesgo de enfermedades. Para las mangostas, es una comida rica en proteínas, segura y fácil de obtener. No se necesitan contratos, no se requiere formación. Esta relación se ha formado a lo largo de miles de años de evolución. Una forma casi perfecta de mutualismo. Los jabalíes incluso cavan madrigueras o ensanchan los caminos, creando sin quererlo refugios para las mangostas cuando aparece el peligro. En la dura sabana, donde la vida se pone a prueba constantemente, las mangostas demuestran que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza o el tamaño. A veces, la agilidad, la cooperación y un servicio de spa en el momento oportuno son suficientes para mantener viva a toda una comunidad. En el mundo salvaje, todos tienen valor, incluso los más pequeños. Sobre las espaldas de enormes criaturas que se mueven lentamente por la tierra, comienza un movimiento pequeño pero igualmente importante. Aparecen los pájaros picabueyes. Los picabueyes son pájaros pequeños con picos afilados y patas fuertes, nacidos para aferrarse con fuerza al cuerpo de los herbívoros. A diferencia de los pájaros que solo se posan brevemente, los picabueyes pasan casi toda su vida sobre las espaldas de búfalos, jirafas, rinocerontes, antílopes e incluso hipopótamos. Rara vez tocan el suelo, porque su sustento se encuentra directamente en la piel de sus anfitriones. Pero los pájaros huelleros no son solo limpiadores, también son un sistema de alerta temprana. Cuando detectan un peligro, los pájaros huelleros graznan fuerte y aletean repetidamente, lo que hace que sus anfitriones se pongan en alerta al instante. En muchos casos, sus señales de alarma llegan antes que el olfato o la vista de los grandes animales. En un mundo de colmillos afilados, garras y enorme poder, los pájaros bueyes nos recuerdan que la vida no solo se sustenta gracias a los depredadores o dominadores, sino también a las pequeñas criaturas que realizan silenciosamente su trabajo cada día. En la sabana africana, incluso un par de pequeñas alas pueden ayudar a mantener sano todo un ecosistema. A medida que el sol se hunde lentamente hacia el horizonte, la sabana africana vuelve a su antigua quietud. Las manadas de búfalos del cabo siguen avanzando tras la pérdida. Los rinocerontes dejan silenciosamente sus pesadas huellas en una tierra que se reduce constantemente. Las jirafas siguen siendo más altas que todos los demás, observando el mundo que se extiende a sus pies. Los elefantes africanos guían a sus manadas a través de las praderas, llevando consigo la memoria de muchas generaciones. Las mangostas siguen diligentes con su servicio de spa, y los pájaros búfalos continúan sus incansables viajes a lomos de criaturas gigantes.
Cada especie, ya sea poderosa o pequeña, es una pieza insustituible del mosaico ecológico de la sabana. Cuando una especie desaparece, ese frágil equilibrio comienza a tambalearse. Y, lamentablemente, la mayor amenaza para el mundo salvaje hoy en día no son los colmillos ni los instintos depredadores, sino los humanos, con la caza furtiva, la deforestación, el cambio climático y la indiferencia. La sabana africana no es solo un escenario para dramáticas cacerías. Es el hogar de millones de seres vivos, una memoria viva de la tierra moldeada a lo largo de millones de años de evolución. Una vez destruida, no se puede restaurar por completo. Proteger la naturaleza no es una opción, es una responsabilidad. Proteger los hábitats de la vida silvestre significa proteger el futuro de este planeta y el nuestro. Porque si algún día la sabana solo existe en las películas y en los recuerdos, nos daremos cuenta de que hemos perdido mucho más que animales salvajes. En medio de la inhóspita sabana africana, donde cada día es una lucha por la supervivencia, el poder nunca pertenece a los fuertes para siempre. Cuando una familia de leones dominante en la cima de su reinado comienza a debilitarse, todo el ecosistema circundante cambia inmediatamente. Esta es una historia de dominio, colapso y el brutal ciclo de la vida en la naturaleza. Sabana africana. La guerra interminable de la vida. El amanecer se extiende lentamente sobre la sabana africana. Los primeros rayos de sol se derraman sobre la hierba seca y quemada, donde una fuerza dominante ha resistido muchas temporadas de lluvias y sequías, la manada de leones Red Sun.
Se trata de una familia poderosa que controla un territorio de decenas de kilómetros cuadrados, donde las fuentes de agua estacionales, los matorrales bajos y las praderas abiertas crean un entorno ideal para un depredador alfa. Al frente de la manada se encuentra el león macho Kadar, un guerrero que ha librado innumerables batallas para reclamar su autoridad. Su melena es espesa y oscura, testimonio de su estatus y de sus altos niveles hormonales. Pero detrás de esa majestuosa apariencia se esconden las huellas del tiempo, movimientos más lentos y cicatrices que nunca llegan a curarse del todo. Kadar sigue siendo el rey, pero es un rey que se acerca lentamente al ocaso de su poder. Sin embargo, el verdadero corazón de la manada no reside en el macho dominante, sino en las leonas. Ellas son las principales cazadoras, las cuidadoras y protectoras de los cachorros. Sus cuerpos esbeltos, sus músculos bien tonificados y sus garras retráctiles les permiten moverse silenciosamente por la hierba seca. Su visión nocturna superior permite a los leones ver claramente a sus presas incluso en la tenue luz del atardecer, el momento más idóneo para cazar. A medida que el sol se eleva, la manada Red Sun identifica un objetivo, una manada de búfalos del cabo que pasta cerca del límite de su territorio. Las leonas se separan y se acercan silenciosamente desde múltiples direcciones. Ni un solo ruido, ni un paso en falso. Se centran en un búfalo que se ha alejado de la manada, que se mueve más lentamente y se mantiene ligeramente apartado. El momento decisivo llega en un instante. El grupo se abalanza como fantasmas. El búfalo se derrumba y la sabana se queda en silencio durante un breve instante. La manada Red Sun ha obtenido la victoria. Para la manada Red Sun, esta presa proporciona la energía esencial, suficiente para mantener a todo el grupo durante varios días. Pero en la sabana africana, cada comida es el resultado de un frágil equilibrio entre habilidad, fuerza y riesgo.
e incluso los depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria nunca están realmente a salvo. Sin embargo, en la distancia, el resto de la manada de búfalos del cabo aún no se ha marchado. Permanecen agrupados, observando. Sus enormes cuerpos forman una densa masa negra en medio del mar de hierba dorada. Sus orejas giran constantemente. Sus fosas nasales aspiran el aire, memorizando el olor del depredador. Los búfalos cafres no se asustan fácilmente, ni huyen rápidamente. Se trata de una especie cuya supervivencia no depende de la velocidad, sino de la fuerza colectiva y la capacidad de afrontar el peligro de frente. El búfalo cafre es uno de los mamíferos ungulados más grandes de África. Un adulto puede pesar casi 1 tonelada. Su cabeza grande y baja le ayuda a mantener el equilibrio durante las embestidas, mientras que sus cuernos curvados se convierten en una estructura ósea única. En los machos, las bases de los cuernos se fusionan para formar un escudo óseo grueso y sólido que protege el cráneo durante las colisiones violentas. No solo con los depredadores, sino también en las luchas por el dominio dentro de la manada. Viven en grandes manadas, a veces de cientos de ejemplares. Las crías se mantienen en el centro, la posición más segura. Los adultos fuertes y sanos forman una barrera defensiva en el exterior. Cuando se ven amenazados, los búfalos cafres pueden cambiar de táctica en un instante, pasando de la retirada al contraataque. En muchas ocasiones, las manadas han dado media vuelta para rescatar a un miembro atacado por leones, utilizando sus cuernos y su enorme masa para obligar a los depredadores a retirarse. Este comportamiento convierte al búfalo cafre en una de las pocas especies de presas capaces de matar a un león adulto. Su memoria también desempeña un papel crucial. El búfalo cafre puede recordar lugares peligrosos, rutas de movimiento de los depredadores y zonas con fuentes de agua estacionales. Esto permite a las manadas sobrevivir a sequías prolongadas, uno de los mayores retos de la sabana africana. Desde lejos, el suelo comienza a temblar suavemente. Aparecen tenues columnas de polvo en el horizonte, que se extienden con cada ráfaga de viento. El sonido profundo y sordo de miles de pezuñas se intensifica gradualmente, anunciando la llegada de una corriente masiva. Son los ñus. Con cuerpos robustos, cabezas grandes y pesadas, y cuernos que se curvan hacia afuera y luego hacia arriba. Los ñus no nacieron para correr más rápido, sino para viajar más lejos.
Sus fuertes patas les permiten moverse continuamente a través de largas distancias, cruzando praderas secas, ríos e incluso regiones sin sombra. En África, la hierba y el agua no permanecen en un mismo lugar durante mucho tiempo. Y para los ñus, quedarse quietos significa la muerte. Se desplazan para seguir las lluvias, para seguir los parches de hierba fresca que surgen tras breves chaparrones. Este instinto es tan poderoso que toda la manada puede cambiar de dirección casi simultáneamente, sin necesidad de un líder. Decenas de miles de animales se mueven como un solo cuerpo unificado. Cuando aparecen los depredadores, la estrategia de los ñus no reside en la acción individual, sino en su abrumador número. El caos de miles de cuerpos moviéndose a la vez dificulta que los leones, leopardos o hienas puedan seleccionar un objetivo específico. La migración nunca se detiene. Cuando la hierba queda desnuda, la manada vuelve a avanzar, dejando atrás una sabana podada, lo que crea las condiciones para que el ecosistema se regenere. El río de ñus sigue fluyendo por esta tierra, llevando vida, pero también atrayendo a los depredadores que lo siguen silenciosamente. En la sabana africana, cada movimiento tiene un precio. El río de ñus sigue avanzando hacia el horizonte, dejando atrás una sabana pisoteada. Pero para los depredadores, la llegada de esta abundante fuente de alimento también tiene otra consecuencia. Atrae la atención. La manada de leones Red Sun sigue allí. Bajo la sombra de una acacia, el macho dominante descansa, vigilando su territorio familiar. Pero las señales a su alrededor están cambiando. Olores extraños traídos por el viento, huellas frescas en el suelo arenoso. Y rugidos lejanos que resuenan por toda la tierra, profundos, constantes y que no pertenecen a esta manada. Son señales de otros leones machos. En el mundo de los leones, el control del territorio nunca es permanente. Cuando un macho comienza a debilitarse, otros aparecen para desafiarlo. Rara vez vienen solos. Las coaliciones de leones machos, normalmente 2 o 3 individuos emparentados, son las fuerzas más peligrosas de la sabana. Las leonas de la manada Red Sun se vuelven más alertas. Se acercan a los cachorros y mantienen una distancia más cercana al macho dominante.
pero el instinto les dice que la confrontación es inevitable. Cuando la coalición de machos llega al límite del territorio, estallan rugidos de respuesta. Este sonido no es solo una amenaza, es una prueba de fuerza. Un macho más débil puede ser derrotado sin combate físico, pero esta vez, ninguna de las partes se echa atrás. Y entonces comienza el enfrentamiento entre los machos del Sol Rojo y la coalición de machos que se aproxima. El enfrentamiento es rápido y violento. Tras varios minutos de lucha, el resultado queda claro. El macho dominante es derrotado y obligado a retirarse. La coalición de machos toma el control del territorio, una regla que se ha repetido en esta sabana durante innumerables generaciones. Para la manada del Sol Rojo, este cambio marca un punto de inflexión. Las leonas no se quedan. Reúnen a los cachorros y abandonan la tierra familiar, cruzando las fronteras territoriales en busca de un lugar más seguro. En la sabana africana, el poder es siempre temporal. Y cada generación de leones debe enfrentarse a la misma prueba, la victoria o el exilio. Tras perder su territorio, la manada Red Sun se marcha en silencio. Las leonas conducen a los cachorros a través de fronteras familiares hacia una nueva tierra, una sin la protección de un macho dominante. Sin la ventaja de la fuerza colectiva, se ven obligadas a cambiar de estrategia. Las cacerías se vuelven más cautelosas, centrándose en presas más pequeñas y de menor riesgo. Para los cachorros, el peligro está siempre presente. El hambre, las enfermedades y la amenaza de otros leones machos. El león macho derrotado desaparece del territorio.
con la edad y las lesiones que le agobian. Sus posibilidades de supervivencia son cada vez más frágiles. En la sabana africana, el poder nunca dura para siempre. Solo aquellos individuos capaces de adaptarse pueden seguir sobreviviendo. La historia de la manada de leones Red Sun no es un caso aislado. En toda África, lo que le está sucediendo a esta manada refleja el destino de toda una especie. Hace solo unos siglos, los leones se distribuían ampliamente por África, Oriente Medio y partes de Asia. Dominaban muchos entornos diferentes, desde sabanas y bosques abiertos hasta regiones semidesérticas. Hoy en día, sin embargo, ese área de distribución se ha reducido drásticamente. En la actualidad, más del 90% del área de distribución histórica del león ha desaparecido. La causa principal es la pérdida de hábitat. A medida que la población humana crece rápidamente, las sabanas se fragmentan en tierras agrícolas, carreteras y asentamientos. Las áreas que antes eran lo suficientemente grandes como para albergar una sola manada de leones se han fragmentado y aislado, y ya no son capaces de mantener poblaciones estables. El conflicto entre los humanos y los leones también ha aumentado. A medida que disminuyen sus presas naturales, los leones se ven obligados a cazar ganado. Esto da lugar a represalias, trampas, envenenamiento y caza ilegal. En muchas regiones, los leones ya no se consideran símbolos de la naturaleza salvaje, sino amenazas directas para el sustento de los humanos. Como resultado, el número de leones ha disminuido drásticamente. Mientras que en el pasado se estimaba que vivían 200.000 leones en estado salvaje. Hoy en día solo quedan entre 20.000 y 25.000, la mayoría de ellos concentrados en áreas protegidas dispersas. Esta disminución no solo afecta a los leones. Como depredadores alfa, los leones desempeñan un papel crucial en el control de las poblaciones de herbívoros y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Cuando los leones desaparecen, todo el sistema natural circundante cambia con ellos. Sin embargo, en algunos lugares, los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza.
Se están ampliando las áreas protegidas. Se están estableciendo corredores de vida silvestre y se están implementando gradualmente programas que promueven la coexistencia entre los seres humanos y la vida silvestre. El futuro de los leones aún no está completamente decidido. En la sabana africana, los leones siguen estando presentes. Pero la posición del rey de los animales ya no está garantizada. Su supervivencia depende de las decisiones que se tomen en esta misma generación. A medida que el sol se hunde lentamente en el horizonte, la sabana africana se baña en la suave luz del atardecer. Las sombras de los árboles se extienden sobre la tierra agrietada, y el ritmo de la vida en esta tierra pasa a otro capítulo. La manada de leones Red Sun ya no está presente en la tierra que una vez les perteneció. Pero su ausencia no deja un vacío duradero. En la sabana, todos los territorios se llenan rápidamente y cada función encuentra un sucesor. La manada de búfalos del Cabo sigue avanzando, llevando consigo la fuerza de la unidad. El río de News nunca deja de fluir, siguiendo las lluvias y la hierba fresca, sustentando la vida de innumerables depredadores. Y en la oscuridad, las criaturas que se adaptan más rápidamente, como las hienas, aprovechan silenciosamente todas las oportunidades que ofrece esta tierra. La sabana africana no pertenece a una sola especie. Es el resultado de un frágil equilibrio entre depredadores y presas, entre la fuerza y el número, entre el pasado y el presente. Cuando un eslabón se debilita o desaparece, todo el sistema se ve obligado a cambiar con él. Hoy en día, los seres humanos se han convertido en una parte inseparable de ese ciclo. Las decisiones que se toman más allá de la sabana, sobre la tierra, los recursos hídricos y cómo coexistir con la naturaleza, están configurando el futuro de esta tierra con la misma fuerza que los instintos de las especies salvajes. Al caer la noche, el rugido lejano de los leones sigue resonando en el vasto espacio abierto. Ya no es una declaración absoluta de poder, sino un recordatorio de un orden natural en transición. Y en la sabana africana, el ciclo de la vida continúa, frágil, resistente y sin detenerse nunca.